Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás del Dorsal. Hoy estamos con Rocío Klenner. Hola. ¿Cierto? Pero ya grabamos. Sí, ya grabamos. ¿Para qué ya hacemos que no nos entendido. conocemos y todo el cuento? Así que, ¿cuál fue tu parte favorita? A ver, mi parte favorita, todo me gustó, pero lo anticonceptivo. Es que yo de verdad, chiquillo, yo vibro con eso. Para mí, la educación en anticonceptivo y poder empoderar a las mujeres en cuidar su cuerpo como ellas quieran, así con las herramientas que uno les está dando, es lo que me apasiona, realmente. Así que hablar de los anticonceptivos para mí estaba en mi salsa. ¿Cómo lo pasaste? Lo pasé muy bien. Ah, mira, al principio estaba medio nerviosa porque yo dije que íbamos a conversar, uy, muy pauteado, qué sé yo, no, pero fluyó. Qué bacán. Esa es la idea. Así que bien, muy bien. Así que en 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Quién es Rocío Klenner? Uy, difícil pregunta. Como que uno tiene que pensarle un poquitito, pero bueno, soy matrona, soy mamá y soy una mujer tremendamente curiosa de cómo vivimos nuestra salud sexual y reproductiva. Y yo creo que de ahí parte como toda esta este pulso o esta ganas de ir compartiendo con más personas la información relacionada con salud sexual y reproductiva, que yo creo que es una de las cosas que me ha hecho llegar hasta lo que estamos haciendo hoy día, de conversar estos temas, de ponerlos en la palestra y finalmente de poder visibilizar estas necesidades en la población en relación a los temas de sexualidad que son tema tabú todavía. Todavía sí, Sin duda. de todas maneras. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo nace la matrona del pueblo? A ver, la matrona del pueblo nació el año 2018. Ya. Ese año hubo un conflicto entre matronas y enfermeras. Entonces, No te lo puedo creer. Impensado. Yo dije, ¿cómo puedo visualizar que mi profesión es más que solamente atender partos? Ya. Porque la matronería está muy ligada a que solamente la matrona atiende partos y saca y guagua y sería todo, claro, ¿cachai? sí. Pero nuestro campo laboral es mucho más amplio. Y yo en el momento en que creé el Instagram, lo hice sin ninguna expectativa. O sea, lo hice como para alzar un poco la voz y comentarle a la gente que las matronas también atendemos en atención primaria y que tenemos otros roles que no solamente son atender parto. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Y lógicamente a mí siempre me llegan las preguntas de ¿qué hago cuando se me olvidan las pastillas? Ya. ¿Qué hago? No sé, pues ¿qué toallita compro como producto de higiene menstrual? O las pastillas. Sí, o cualquier cualquier- método anticonceptivo, o errores de los anticonceptivos, etcétera. Entonces dije, ¿qué mejor que transmitir esta información a través de una herramienta cercana como es el Instagram, que estaba como súper en apogeo? Felizmente todavía sigue siendo una buena herramienta de comunicación en redes sociales, y transformar esta herramienta de comunicación en algo positivo y que pudiera llegar a más personas. Pero como les digo, lo hice como sin expectativa, o sea, lo que fluyera. Anteriormente a eso, yo tenía un canal en YouTube, ¿Ya? porque me gusta mucho leer. Entonces tenía un canal de libros. Ya. Daba las reseñas de mis libros, etcétera. Entonces después de eso dije, ya, me voy a lanzar con esto, que igual va enfocado en lo que yo estudié, en Claro. mi profesión, en mi área, o sea, desenvolverme a partir de eso. Y yo creo que lo que más tocó a la gente fue como la forma en que uno se expresa. Porque yo lo primero que quise y lo que siempre he hecho en relación a mi profesión es tratar de hablar como con la mayor cercanía posible, sin tecnicismo, porque yo no estoy dando clases ni de ciencias naturales, ni de ningún ramo relacionado con la parte como de salud. Ni de fisio, ni una No, cuestión. nada, pues, sí. nada. Entonces era como llegar lo más cercano posible a las personas con las palabras que se entendieran, con las expresiones que se entendieran, y creo que eso como que llegó muy bien al público y comenzó a crecer la página. Y ahora ya tengo hartos seguidores, son como 120 y tantos mil, y la verdad es que se ha formado una comunidad bien bonita. Y ahí llegan muchos mensajes, y esos mismos mensajes a mí me hacen entender e ir filtrando cuál es la información relevante que yo tengo que ir comentándole a los seguidores. Claro. Porque son preguntas que se van repitiendo. Claro, sí. Po. Entonces, todo eso me hace sentir que estamos
avanzando por el camino correcto, al menos utilizando esta plataforma como algo positivo. Es que al final la gente eso necesita. Yo veo muchas como cuentas en Instagram que son muy buenas y conozco colegas que saben mucho de su área, pero no saben transmitirla. Y al final, ¿para qué investigáis tanto? Que no está mal, pero la idea es que cómo se traspasa eso a educar a la gente, a entregarle un mensaje, hacerle una mejora en la calidad de vida, resolver dudas y más en tu área. Po. Sí, ¿no? Es importante porque, a ver, yo lo veo primero con mis amigas. Mis amigas que no son matronas, tengo hartas amigas matronas y otras que no. Entonces, como, oye, chico, ya, pero ¿qué hago si se me olvidó la pastilla? Pero, chico, ¿qué hago si, el condón se rompió? Y uno tiene que tratar de explicarle de la mejor forma posible y que ellas sepan cómo actuar. Claro. Entonces, lógicamente, esas dudas no las tienen solamente mis amigas, las tienen un montón de gente más. Y si podemos llegar a ellos a través de estas plataformas, qué mejor. Entonces, es una comunidad que constantemente te está entregando nociones, información, y que, claro, por cierto, o sea, la cercanía en el uso del lenguaje, que en el fondo lo que dices tú, Dani, o sea, ¿qué saco con ser muy académico si eso aleja finalmente a la gente? Entonces, eso me gustaría preguntártelo. ¿Cómo funciona esta sinergia con tu comunidad? No sé, hay periodos del año que te hacen ciertas preguntas que puede ser. Vienen las oleadas. Vienen las oleadas, sí. A ver, una de las cosas que a mí me gusta de la comunidad que hemos formado es que ellos me generan como un feedback. Ya. Y ese feedback tiene relación, ya sea con las publicaciones que uno va subiendo o también con los momentos de las etapas de la vida de algunas de las mujeres en general, porque son principalmente mujeres quienes me siguen y quienes me realizan las preguntas y quienes toman hora online conmigo, etcétera. Pero yo creo que en sí hay periodos del año donde tenemos como más movimiento. Por ejemplo, ahora octubre es un mes súper importante porque es el mes de la prevención del cáncer de mama. Ya. Claro. Entonces el 19 de octubre, que es mañana, se conmemora el Día Mundial de la... no me acuerdo cómo se dice, si es conmemoración o... Porque no es celebración. No es conmemoración. Exacto. Es como darle hito a la fecha y todo. Exacto. Ya. Del Día de la Prevención del Cáncer de Mama. Entonces, recuerdo que hubo un video que yo subí que se hizo como muy viral y ahí logré subir bastantes seguidores relacionados con el autoexamen de mama. Ya. Entonces, ahí, no sé, educar. Y ahí la educación fue yo misma. O sea, yo misma me empeloté, por así decirlo, me desnudé. Quedé solamente con la parte de arriba y realicé frente a la cámara cómo es el procedimiento correcto de realizar tú el autoexamen de mama, ya sea visualmente primero y después con la palpación, etcétera. Entonces son cosas que realmente le llegan a las mujeres porque son herramientas prácticas que tú puedes utilizar en tu cuidado, en el cuidado femenino. Lo otro que se consulta mucho es en relación a los anticonceptivos, que es como una de las top 3 de las preguntas que se hacen, ya sea de fallas de anticonceptivo, qué anticonceptivo es mejor para mí, cómo lo elijo y todo ese tema. Y lo otro son los productos de higiene menstrual. Y las infecciones asociadas también a los productos de higiene menstrual en algunos momentos. Así como protectores diarios, copita, calzón menstrual, qué es mejor, qué hago, etc. Entonces esos son como los tópicos, yo diría, como principales que se van abordando y a veces reviso las preguntas que me van llegando y son como muy parecidas unas con otras. Claro. Y lo otro que pasa muy seguido es que la población como que no confía mucho en los métodos anticonceptivos porque tampoco tienen las herramientas correctas y nadie les enseñó bien cómo funciona. Entonces muchas veces las mujeres van al control con el gine, con las mismas matronas y no hay como un entendimiento de qué estoy tomando o qué estoy usando. Entonces piensan que, por ejemplo, si no ocupan preservativo van a quedar embarazadas porque el anticonceptivo no les está haciendo efecto. Entonces ahí va como la temática de la educación constante en relación a eso. Bien. Ya, Chio. ¿Te puedo decir Chio, cierto? Sí, obvio. Es que tenemos una historia con Sí, nosotros tenemos historia. Es que estudiamos en la misma casa de estudio, la Universidad de la Frontera, aguante, y compartimos en el PIRI. El PIRI es un tipo de programa en la cual va, por ejemplo, un representante, un estudiante de cada carrera, se juntan en una casa y se supone que tienen que hacer muchos programas de salud, fomentar la vida activa, saludable y todo. Y cuando yo llegué al PIRI de Lautaro, me recibió la Chio.
Sí, Ah, estuvimos qué jurados, bacán. unos meses, Sí, habremos estado como 3 unos meses. Hoy sí. que hinchamos, ahí sí que hicimos, No. hasta invernadero hicimos. Hasta invernadero. En un colegio, en serio. Sí, Sí. me acuerdo. Muy bonita Porque experiencia. estábamos en rural allá. Sí, estábamos en Entonces rural. salíamos a las rondas, a las postas. No, fue bonita experiencia. Sí. A mí me gustó harto. Muy bueno. Ya, pero volvamos, Chio, Ya. a lo importante. Concentrémonos. Sí, focus. Mira, necesito que nos cuentes de qué trata el ciclo menstrual, Ujú. cuáles son los días como esperables o normales Ya. y señales de alerta o de alarma para las mujeres que se estén pasando de eso. A ver, el ciclo menstrual y la menstruación también está considerada ahora como el quinto signo vital. Tenemos la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y el ciclo menstrual también. Ya. Entonces, finalmente, el ciclo menstrual es un signo de bienestar y de salud. Entonces, el ciclo menstrual tiene características que uno les podría llamar de normalidad, pero esa normalidad es como lo común, por así decirlo. No quiere decir que sea sí o sí lo normal o lo correcto. Un ciclo normal, por así decirlo, debería ser un ciclo que no fuera doloroso y tiene una duración de entre menstruación y menstruación de entre 21 a 35 días más o menos. Ya. ¿Ya? Entre una menstruación y otra. Eso es como lo esperable. Y deberíamos tener un sangrado que tenga un flujo de una cantidad normal, no tan abundante. No debería estar asociado a coágulos y debería ser algo que no impida que tú realices tus actividades diarias durante la semana o los días que tú estés con tu periodo menstrual. Ya. O sea, no es normal que la mujer quede postrada esos días. Para nada. Ya. Y yo creo que eso es uno de los factores importantes a transmitir hoy día, porque no es normal para nada que una mujer quede, pero incapacitada de hacer sus actividades diarias por su menstruación. Ok. Eso es un signo de alarma. Ya. Eso tenemos que consultarlo sí o sí porque no es lo normal. Ya. Ahí tenemos que buscar quizá ciertas otras características, patologías que hayan alrededor de eso, que nos puedan estar diciendo, oye, aquí hay algo más y tenemos que evaluarlo. Pero en sí sería más o menos este ciclo que yo les digo, más o menos regular. ¿Ya? Y ahí la mayoría de las mujeres se confunde un poco porque hablamos de regularidad y uno piensa que la regularidad menstrual es como misma fecha de calendario que te tiene que llegar todos los meses. Claro. Entonces a mí en la consulta de repente me digan, no, es que yo soy irregular. Y no sé, pues tiene un ciclo de 35 días, ¿cachai? Entonces hay meses que no les llega, que les llega al final de un mes y después pasa un mes y llega. porque seguían por el fecha calendario. Exacto. Ya, Entonces entiendo. fechan día calendario y ahí dicen, no, yo soy irregular, tengo que consultar, algo malo me está pasando, qué sé yo. Y no, pues ahí uno las educa y afortunadamente logran entender que es algo normal dentro de todo y que el ciclo es un poquitito más largo. Ok. Así que finalmente, como signos de alarma, y aquí para hacer énfasis en eso, que tengamos menstruaciones dolorosas, sí o sí es un signo de alarma y tenemos que Ya. consultarlo. No es algo que tengamos que dejar pasar porque muchas veces se normaliza que la menstruación viene asociada a dolor y no es así. Incomodidad quizás en algunas mujeres, eso puede pasar, porque finalmente en el ciclo menstrual el útero está generando contracciones y es un músculo. Claro. Y es lo habitual que esas contracciones puedan ser molestas, pero dolorosas hasta el punto de que no puedas hacer tus actividades diarias, eso no es lo normal. Ya. Y en eso mismo te aprovecho a consultar con el tema del dolor, porque igual veo pacientitas deportistas, mujeres, que llegan con muchos dolores y se comen ese dolor mientras hacen el deporte. O sea, como que soportan los dos estresores durante la actividad deportiva. Y sabes que me ha llegado mucha deportista con consulta sospecha de endometriosis. ¿Qué pudieras decir eso? A ver, la endometriosis es una de las patologías que está, yo diría, ahora último en más auge, porque antes no era tan conocida, ahora sí un poco más. Y ahora hay mayores herramientas de detección de diagnóstico, Ya. que antes no tanto. A ver, en palabras súper simples, la endometriosis es que la sangre que está en el útero, en algunos casos y en algunas mujeres, migra a otros lugares que no son el útero, que están en la cavidad abdominal. Por ejemplo, esa sangre se acumula sobre el ovario, la zona cercana al estómago, y cada vez que nosotros menstruamos, esta capa endometrial, que es la que crece y se agranda para poder eliminar durante la menstruación, también crece y se agranda en estos otros lugares que no son el útero. Entonces, lógicamente, eso genera un dolor, pero importantísimo.
Y son focos de dolor que están, no sé, Repartidos. en la zona abdominal. Entonces uno piensa, ¿qué me pasa? O sea, Claro. ¿por qué tengo tantas molestias? Y finalmente hay ciertos tratamientos que se pueden realizar, pero yo creo que consultar a tiempo y tener un diagnóstico a tiempo es como la clave para poder tratar de que esto no ocurra a largo plazo. Es que el tema de la endometriosis, Maldo, es una cuestión súper canalla porque el diagnóstico demora por eso mismo, porque la gente llega, me duele acá arriba, me duele el colon, ando hinchada, y en realidad la gente llega por urgencia y dicen, oye, esto es apendicitis, Sí, y po. no, pues no es apendicitis. Era la endometriosis, y la demora de diagnóstico es como 1 año y medio, 2 años de la vuelta Oye, que se mucho pegan. tiempo, es mucho tiempo. Sí, porque hay algunas lesiones que están, por ejemplo, en la zona uterina, sobre la zona uterina, que es más fácil como identificarlas a través de imagenología, ecografías. Claro. Pero hay otras que no se logran identificar a través de eso y hay que hacer, no sé, resonancias magnéticas. Con contraste a veces. Exacto. Sí, más Entonces invasivo. es mucho más invasivo. Pero tener el diagnóstico sí o sí alivia la carga. Sí, de todas maneras. Cierto. Pero igual es importante, señal de alarma, dolores intensos que te dejen postrada, no, hay que consultar. Sí, hay que consultar totalmente. Es Porque sí, normalizar eso. Y es lo fome, pues la mayoría de las mujeres tienen muy normalizado que hay que menstruar con dolor, ¿cachai? O sea, como que es lo que nos tocó. A mí me sorprende porque conozco a muchas mujeres que realmente las invalida el dolor. O sea, hay un día que no existen. Sí. Exacto. No pueden salir de la cama del dolor. Sí, po. Y es como, sí, obvio. ¿Cachai? No, pues. Y en realidad nunca fue obvio, nunca fue común, nunca fue. No es normal. No es normal. No, No, es no, normal. normal. No, y ¿Sí? en mujeres que realizan, como dices tú, Dani, deporte de forma constante, es algo que las limita, po, Sí. las invalida, y lógicamente es algo que uno, no sé, pues esos días del mes casi quería desaparecer porque, Sí. Sí, es verdad. No estamos operativas. Po. ¿Y qué pasa si te tengo una competencia? Es Y no que- podía desaparecer. No, po. Es que eso, por ejemplo, una nadadora no le van a acoplar la final de la natación justo el día que no ande con su regla y que ande sin dolor. No, pues eso no pasa. Po. Entonces las mujeres tienen que conocer su cuerpo, identificar estas señales de alarma y consulta temprana, Exacto. ¿cierto? Ya, ahora que ya conocemos el ciclo menstrual, los rangos, nos vamos a pasar ahora a cómo es la higiene, control, ya sea Tampax, protectores y toallitas. A ver, hay varios productos de higiene menstrual que uno puede echar mano en los días de menstruación. Cuando estamos hablando de mujeres como con movimiento durante sus días, como deportistas, etcétera, yo diría que desde lo más profundo de mi experiencia, la recomendación siempre va a ser la copita menstrual. Ya, Porque la copita menstrual es un implemento de higiene menstrual que está pensado principalmente para que tú prácticamente no lo sientes. ok. A veces no se conversa mucho, no se conoce tanto, entonces sobre todo mujeres jóvenes como que son bien reacias a ocuparlo, ¿Ya? porque no saben cómo se ocupa. Y aparte de eso tenemos igual otros productos de higiene menstrual como el calzón menstrual, que también es bastante cómodo, sobre todo para mujeres que están iniciando su menstruación. Ya. O sea, niñas que tienen su menarquia hace poquitito, el calzón menstrual de verdad que es un tremendo elemento. Tiempo. Explica lo que es la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. Ya. Fecha. Es cuando a mí me llegó por primera vez el sangrado menstrual, eso se considera menarquia. Dime rangos de años más o menos. ¿En A qué ver, rango Por podría lo ser? general, la menarquia tiende a llegar entre los 10 y los 12. Vale. Pero ahora, en el contexto que estamos de factores ambientales, alimentación y todo eso, cada vez se ha adelantado más. Entonces ahora a niñas de 8 o 9 años ya le está llegando su menstruación. Por lo tanto, igual es importante conversar de estos temas desde pequeñas, Ya. para que no Y- lleguemos asustadas al momento. Y el hecho que a las niñas se le adelante su primera regla, que ya sabemos que se llama menarquia, ¿qué implicancias tiene quizás para su adolescencia? O sea, comienza esta cascada hormonal un poco antes. Ya. Y lógicamente los caracteres sexuales, que son los secundarios, el carácter primario es tus órganos reproductores, Ya. con lo que naciste, ya sea ovarios, útero, etcétera. Y los caracteres sexuales secundarios son los que comienzan a desarrollarse cuando ya comienza la pubertad. Y en este caso, uno de los caracteres sexuales secundarios es la menarquia, que es la primera menstruación. Y las siguientes menstruaciones que van a venir. Y aparte de eso viene el desarrollo del botón mamario, la vellosidad púbica. Hay muchas pequeñas que tienen su menstruación antes de tiempo y eso también genera ciertas irregularidades en relación a la parte hormonal, entonces aumenta la vellosidad y son características que de repente como que suelen ser un poco más complejas a nivel social. Ya, sí. Entonces yo creo que eso es como
como lo principal. Ya, o sea, el rango de normalidad, digamos, esperable de 10 a 12 años. Sí, pero entre los lamentablemente 10 a 12. en Chile se está adelantando por... Sí. Igual la obesidad tiene harto que ver en Mucho. estar sobrepeso y obesidad en niños. Sí. Se adelanta la pubertad. En varón igual, la misma historia. Ya. Háblanos de la copita menstrual. Copita menstrual. Oye, es un tema que me gusta mucho. Entonces, Muy yo bien. les Vamos, traje... te voy a correr tu vasito para que tengáis aquí... Yo les traje modelos. A ver, la copita menstrual es una copita, básicamente. ¿Ya? Ujú. El nombre lo dice. Entonces aquí yo tengo algunas que les puedo mostrar y que, como ven, vienen en portes distintos. Ya. Entonces la copita menstrual se elige dependiendo de la persona que la va a utilizar. Ok. Por ejemplo, una niña que tuvo hace poco su menarquia, que como decíamos es su primera menstruación, no va a utilizar una copa menstrual que sea muy grande porque lógicamente el introito vaginal o la zona donde se va a insertar la copita está más pequeñita. Entonces vamos a ocupar una de una talla más chiquitita, la más chiquitita de todas. Y aquí vengo con mi otro Ya. amiguito. Entonces, la copita nosotros sabemos que es bastante flexible. Y esto nosotros lo vamos a doblar y lo vamos a poder introducir de forma bastante fácil utilizando siempre lubricante. Ah, o sea, y eso lo tenéis que comprar aparte, po, ¿cierto? Por lo general, Sí, sí. ya. Ahora, este es el producto de higiene menstrual que a largo plazo sale más económico. Porque tú lo De todas compras maneras. una Ah, vez. Sí, po. Ya, yo no sé en qué precios estarán ahora, pero me imagino que están entre los 10 y los 15. No debería ser más que eso, pero te dura 10 años. Entonces tú ocupas durante 10 años y claro, la tendrías que cambiar antes en caso de que cambiaran ciertas condiciones que van asociadas a la talla de la copita. Ya. O que quizá no leíste una buena higiene. Claro, por ejemplo. Ya. Porque la higiene igual es importante, de ahí quizás podríamos conversar sobre Ya. eso. Pero en sí es un producto de higiene menstrual que el costo inicial es un poquitito más elevado que una toallita higiénica, por así decirlo, pero que te va a salir mucho más barato a largo plazo. Entonces, esto nosotros lo manipulamos, lo doblamos, ponemos lubricante en base a agua, ojalá sin ninguna característica muy especial, en la zona del introito vaginal, que en este caso sería esta parte de aquí, donde uno puede introducir los deditos. Ya. ¿Sí? Entonces, al doblarla y tener lubricado la base del canal vaginal, vamos a poder ingresar esta copita de forma mucho más fácil y cuando nosotros la soltamos, se Claro. expande nuevamente. Entonces, no se va a caer porque va a contener toda la sangre menstrual que vaya cayendo. Ok. La forma de sacarla es introduciendo los deditos siempre con las manos súper limpias, que eso es importante para evitar infecciones y ojalá con las uñitas cortas. Y esto queda como sellado al vacío cuando uno lo tiene en la zona vaginal. Ya. Entonces es muy difícil tirarlo. Y lo que hay que hacer es introducir el dedito y sacar el vacío. Claro, se rompe pincha, el se vacío. rompe. Y Ya. ahí es mucho más fácil sacarla. Ok. Entonces el contenido que lógicamente va a ser la sangre menstrual, tú lo vas a poder vaciar en el inodoro y después de eso, ya sea que estés por ejemplo en el baño de tu casa, la lavas en el lavamano sin problema y la vuelves a introducir de forma inmediata. Ah, perfecto. No se esteriliza como cada vez que tienes que vaciarla. Ya. La esterilización y la higiene viene antes de ocuparla y cuando ya la terminaste de ocupar, o sea, cuando ya finalizó tu ciclo menstrual. Ok. ¿Ya? Y si estás, ponte tú, en un baño público, es buena idea siempre andar trayendo como o toallitas húmedas o alguna botellita de agua que te permita también limpiar. Limpiarlo, claro. Ya. Y básicamente eso. Pero en sí, cuando tú ya conoces cómo funciona, es mucho más fácil poder utilizarla. Ahora, es importante saber que igual esto tiene como su ciclo de conocimiento. Ya. No es como que llegar y el primer ciclo probablemente va a ser todo maravilloso. Mm. Una de las ventajas de la copita, que a mí me gusta mucho, es que te permite conocer tu anatomía también. Ya. Que sí, eso po. no lo Sí. permiten los otros métodos de higiene menstrual. Entonces es muy bonito poder conocerla y poder ocupar esta copita desde pequeña porque te va a permitir ir creciendo e ir entendiendo cómo funciona nuestra anatomía. O sea, esta es una muy buena opción para deportistas. Para deportistas, yo diría que para todos. Es que, sí, para todos. Pero, por ejemplo, yo pienso en nadadoras. Sí, Porque imagínate Totalmente. meter un Tampax, porque el Tampax igual absorbe el agua a la piscina. Sí. Nadie te dice eso. sí. Pero si las mujeres que tienen competencia y están nadando, si utilizan Tampax, igual se absorbe el agua de la piscina y esa cuestión se infla más y ese se desliza. Ujú. O sea, igual es incómodo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una muy buena opción. Sí. Oye, mira, esta es la tacita donde uno la esteriliza. ¿Ya? Lo bueno es que estos productos son como súper
cómodos, fáciles de usar y discretos igual. Ya, sí. Porque vienen en su bolsita, todo el tema. Entonces esta es una copita, un vaso, Ya. esterilizador. Entonces tú lo pliegas y lo puedes ocupar en cualquier parte. Entonces tú le pones agua de la llave y en el microondas 5 minutos con la copita adentro y se esteriliza. Qué bacán. Y se Qué queda bacán. todo. Ya, y ese lo tenemos que hacer terminado el ciclo, la etapa menstruante, digamos, Tú, y por al ejemplo, iniciar. Exacto. Tú Ya. te das cuenta que comenzaste con tu menstruación y te vas a esterilizar la copita. La introduces y cuando ya termina tu ciclo menstrual, nuevamente sacas tu vasito esterilizador y lo esterilizas de nuevo. Y la guardas esterilizada, limpia, Ya. para el próximo ciclo. Ya, te voy a hacer preguntas que quizás para ti son muy obvias, pero hay que hacerlas. Ya, dale. ¿Ya? ¿Cuántas veces recomiendas tú vaciar la copita al día? Eso va a depender del flujo que tengas. Vale. Si tú tienes un flujo que es escaso, por ejemplo, puedes pasar sin problema hasta 12 horas con la copita puesta, Ya. sin necesidad de sacarla. Ahora, otra de las cosas que a uno como que de repente le preguntan, ¿qué pasa si hago pipí? Y estoy con la copita, ¿cachai? Y afortunadamente son 2 conductos distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el canal, que es el vaginal, donde va la copita, pero está más arriba la uretra. Entonces, el orificio por donde orinamos. Entonces, no hay comunicación. No es como que si yo orino con la copita, va a haber orina en la copita después. No. Por lo tanto, podemos hacer nuestras necesidades sin inconveniente y estar con la copita durante el tiempo que consideremos necesario según nuestro flujo menstrual. Ahora, si tenemos un flujo más abundante, por ejemplo, vamos a tener que cambiarla cada 3-4 horas, quizás. Ya. Hay muchas mujeres que los primeros días del ciclo tienen un sangrado más abundante. Y después ya, no sé, por los últimos 2 días tienen poquitito. Entonces ahí van a ir viendo ellas mismas la necesidad de cuándo cambiarle y cuándo no. ¿Se puede dormir con ella? Se puede dormir con ella, ningún problema. O sea, tú la puedes ocupar durante todo el tiempo que tengas sangrado menstrual. Perfecto. O sea, podéis correr un ultra con la copita. Totalmente. 100K. 100K está Todo el hablando. rato. Está loco este, No. loquísimo. Y yo le Pasar digo de totalmente, Chile a- yo entendiendo todo lo que está diciendo. No, pero puedes sí correr se un utiliza. 50, Es puedes que lo correr un utilizan. 50K con Sí, la se copita. utiliza. Es que no hay manera, porque ¿Cachai? imagínate, 100K es chido para que no, te metáis en la onda. 100K es como mandar a una corredora a correr 100 kilómetros y esa cuestión está ahí 2 o 3 días, dependiendo en la montaña. Bueno, se podría. Se pero podría. tendría que parar un ratito para cambiarla. Obvio, No, po, sí. obvio que sí. Po. Pa' vaciarla. Pero es mucho más práctico que la talla higiénica. Po. Sí, mucho Lejos. más práctica y más cómoda, más cómoda. Porque la mayoría de las mujeres está siempre enfocada como productos de higiene menstrual en las toallas higiénicas. Sí, eso es lo común. Entonces, la toalla higiénica lo que va a generar, sobre todo en deportistas, es que va a haber un roce mucho más incómodo con la zona vulvar, con esta parte aquí. Entonces va a rozar mucho más y eso va a generar irritación. Muchas veces genera como una pérdida de la capa protectora de la flora y genera mayor humedad y aumenta la posibilidad de infección posterior. Entonces al final es como que no es mucha ayuda, no es mucho apoyo. Y lo otro son los protectores diarios. Ya, ¿qué opinamos? Vetada, Se dale nomás. Se vetadísimo. puso serio eso. No, los protectores diarios son no son productos para mí de higiene menstrual. Ya. O sea, los protectores diarios yo considero que podríamos utilizarlo cuando estamos en el inicio del ciclo menstrual, o sea, de nuestra menstruación, y es como que estamos con unas manchitas y estamos esterilizando, ¿cachai? La copita. Ahí sí, ya, te lo concedo. Y cuando estamos, no sé, los últimos días, cuando yo dije, ya, no tengo más sangrado, pero, puchas, me cayeron unas gotitas, también. Pero no es, a ver, la idea no es usarla como un protector diario, como dice la palabra, todos los días. Ya. Porque finalmente el protector diario termina siendo un caldo de cultivo para infecciones. Repite eso. Caldo de cultivo para infecciones, sobre todo infecciones micóticas por hongos. Entonces, este protector diario lo que va a hacer es favorecer la humedad. Transpiramos más, favorece la humedad y esa humedad es como la comida que tienen los hongos. Claro. Y lógicamente eso va a predominar en nuestra flora vaginal y se va a producir un desequilibrio en nuestra salud íntima finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es un círculo vicioso, lamentablemente, porque las mujeres asocian... A ver, este es un tema importante. Dale nomás, dale. Nosotras, las mujeres, estamos muy desconformes o peleadas con nuestros fluidos corporales. ¿Ya? Entonces, lógicamente, nosotros no queremos manchar el calzón. Ponte tú. Es algo que nos genera incomodidad. Y el protector diario es lo que impide que nosotros manchemos el calzón.
Entonces yo creo que primero tenemos que hacer también las paces con nuestros propios fluidos, porque son fluidos que son saludables y es lo normal. Y es normal tener flujo vaginal y es normal que de repente se manche el calzón. Entonces tratar de evitarlo al final es más riesgoso que beneficioso. Porque el beneficio de los protectores diarios lamentablemente no es ninguno. Proteger el calzón. Proteger Eso, el calzón, que para eso usamos calzones. Po. Sí, para eso son. Entonces es como un poco loco. Pero la mayoría de las mujeres genera este círculo vicioso porque ocupa el protector diario, no mancha el calzón, lógicamente, el fluido vaginal queda en el protector diario y el protector diario genera que ellas sigan teniendo flujo. Entonces es un círculo que nunca se va a acabar. Y muchas mujeres llegan a la consulta por flujo vaginal importante, de repente micótico, no sé, picazón, incomodidad, irritación. Y yo les pregunto, ¿y cómo es tu higiene íntima? ¿Ya? No sé, ya me lavo y después me pongo el protector diario. Y es como, ahí está. Esa es la causa. Esa es la causa de la incomodidad finalmente, porque si uno no deja de usar el protector diario, va a estar constantemente generando un flujo vaginal que no es el flujo vaginal saludable, que es el flujo vaginal asociado a infecciones, ya sea bacterianas o micótica, etcétera. Pero no estamos de acuerdo con el uso de los protectores diarios. Chico, hilando eso mismo, sale tanto producto que jabón íntimo, que no sé cuánto, que perfume íntimo, que no sé, todo íntimo. ¿Es necesario? No es necesario. Ya. A ver, el agua para mí es lo básico. Con eso es suficiente. ¿Ya? De hecho, nuestra zona vulvar tiene muchas glándulas, que son glándulas que lubrican y que limpian la zona vulvar. Entonces no es necesario estar metiéndole productos adicionales a eso. Ahora, si nosotros estamos en un estado de un desequilibrio en la flora, probablemente sí necesitemos hacer uso de algunos productos. Pero nuestra salud habitual, con el uso del calzón y con el uso de agua para nuestra higiene diaria, es suficiente. Lo otro que a veces pecamos de ser demasiado higiénicas. Y nos lavamos, pero a cada rato. Vamos al baño y nos lavamos. Y a cada rato. Y eso también termina matando la flora, la arrastra a través del agua. Entonces quedamos desprotegidas. Y esa también es una de las posibles causas de infecciones. Entonces, tratar de lavarse 2 veces al día, solamente con agüita, y tratar de usar calzones de algodón en este caso. Súper. Pero protectores diarios. No. Chío, nos quedó súper claro el tema de los productos de higiene menstrual, ¿cierto? Ya hiciste un popurrí de ideas y de estrategias para esto. Ahora me voy a meter en lo que es el corte de la regla, o lo bien llamado el técnico es como la menorrea secundaria asociada a la deportista. Ya. ¿Qué nos puedes contar de esto? Es bastante común en deportistas, como lo dice. Eso, a ver, en términos sencillos, es una amenorrea hipotalámica, se llama funcional. ¿A qué se refiere esto? A que el cuerpo de la deportista, cuando de repente no está bien nutrida, por ejemplo, y está con ejercicio súper intenso, con disminución de tejido graso, genera en el organismo así como manda una señal y dice, tenemos que sobrevivir, no nos podemos reproducir en estos momentos. Entonces se apaga el ciclo menstrual, ovular y todo eso. Entonces finalmente nosotros en el cerebro tenemos ciertas glándulas. Entonces está el hipotálamo, que tiene una hormona que se manda al resto del cuerpo, que manda señales, etcétera. Entonces eso finalmente hace que no se produzcan desde el ovario las hormonas sexuales, que sería el estrógeno y la progesterona. Por lo tanto, no hay ovulación. Okay. Y al no haber ovulación, el útero no crea esta capa de endometrio que uno elimina todos los meses. Por lo tanto, hay ausencia de menstruación también. Y como habíamos hablado antes, la menstruación es un signo vital. De salud. Y cuando no nos está llegando, tenemos que hacernos cargo. Okay. Entonces, lógicamente, es algo que, si bien es bien común para los deportistas, no es saludable. No es saludable, exacto. Okay. No es saludable para nada. ¿Cuántos meses hay que tener como la precaución? Porque, por ejemplo, ya que un mes no llegue, ya puede pasar. Pero ¿cuántos meses recomienda así como, oye, hay algo que está pasando? La amenorrea se considera que tenemos que consultarla cuando ya pasan 90 días sin menstruación. Ya. O sea, 3 meses. Cuando ya pasamos 3 meses en que no nos ha llegado, pero nada, ni manchita, ni una cosa, y entonces ya es momento de decir por qué razón no estoy menstruando. Y esto no solamente está asociado al deporte, sino que también está asociado al estrés psicológico también. Entonces, al estrés de la parte física, funcional, y también al estrés psicológico.
Entonces hay varios factores que pueden determinar que estamos en presencia de esta amenorrea hipotalámica. Ahora, lo primero es descartar otras causas. No sé, síndrome de ovario poliquístico, lógicamente embarazo, en caso de que hayan posibilidades, o problemas tiroideos que también tienen mucha relación con lo que es la parte de salud menstrual. Pero si no, y estamos en presencia de una deportista de alto rendimiento, ponte tú, que está con déficit calórico, que está entrenando muchísimo, entonces lógicamente esas señales nos están indicando que estamos en esta amenorrea por estas causas. Oye, les voy a contar una historia chiquita. Cuando jugaba básquet en la media, yo estuve 7 meses sin mi regla. ¿Y qué estás ahí compitiendo? ¿A qué nivel? Sí, estaba, no, por nivel local, el jugador de Araucanía, no sé si han escuchado los jugadores de Araucanía ya. Básquetbol. Pero era muy habitual en mis compañeras de equipo. Y para nosotros era lo mejor entrenar sin regla, andando en la nube. ¿Y qué hacemos memoria después? Que 3 compañeras de mi generación tuvieron corte de ligamento cruzado anterior. Ahí hay un tema importante, porque igual se asocia esta ausencia de menstruación con disminución de las hormonas, porque lógicamente no se está produciendo ni el estrógeno ni la progesterona. Y el estrógeno tiene mucha incidencia en la masa ósea también. Entonces hay más riesgo de disminución de esta masa ósea, más riesgo de fractura, más riesgo de lesiones, etcétera. Y eso mismo da el pie, no es que aquí abrimos un portal. Esto se ha estudiado mucho ahora, tío, en lo que es como medicina deportiva. Y esto está bajo el marco, lo que es deficiencia energética relativa en el deporte. Que en las mujeres está la triada de la mujer deportista, que empieza con un desorden de alimentación. Un desorden no es que tengas bulimia o anorexia. Un desorden es que, por ejemplo, una deportista se saltó el desayuno, no comió lo que debería comer según su gasto energético, que muchas veces esto está descompensadísimo. Claro. Luego de eso pasa lo que explicó la Chio, la menorrea, que es el corte de la regla por 3 meses, y ya a la larga el cuerpo se gasta tanto que llega la osteoporosis, pero asociada al deporte. Y ahí tenemos las fracturas por estrés, fracturas de cadera, todas esas tendencias que se ven ahora en los deportistas, mujeres, que es muy marcado esto, pero esto está bajo como el paraguas de deficiencia energética relativa al deporte, que podríamos sacar un capítulo solo de esto. Y en varón igual se presenta esto, en lo que es como que entrenan mucho y comen poco. En los varones igual se han visto estudios de cómo es la desregulación hormonal en ellos. Por ejemplo, falta calidad de sueño, falta recuperación, lesiones recurrentes, baja la libido, baja la testosterona, no generan síntesis proteica, etcétera. Así que también una señal de alarma eso. En las mujeres, ¿cómo se va hilando esto? Estamos hablando de que empezamos con desorden de la alimentación, corte de regla, 6, 9 meses, 1 año, osteoporosis asociada al deporte. Sí. No, bueno, y ahí como mensaje igual a quienes estén pasando por momentos similares o por este mismo diagnóstico, siempre es bueno contar con profesionales y con una atención integral. O sea, los nutricionistas deportivos en este caso se enfocan principalmente en generar la energía, o sea, los nutrientes necesarios para mantener este proceso de forma correcta. Y lo mismo con terapia psicológica, por ejemplo, si es necesario, porque como te decía, esto también está asociado a un estrés psicológico, no solamente al estrés físico. Hoy quedé sorprendido con ese tipo de lesiones. Y me pregunto, ¿cuál es el rango etario más común que sufre ese tipo de lesiones por estas mismas situaciones? Mira, es que los estudios recientes indican que el rango etario es con el rango donde más se hace deporte, como ya pensando en el rendimiento deportivo. Y eso es de 20 a 35 años. Es muy amplio. No, y pensar que entre 20 y 35 años es como el pic de la edad fértil de la mujer. O sea, lo ideal es que una mujer, si planifica embarazo, tenga un embarazo entre los 25 y los 35. Entonces igual estamos sobreponiendo estas situaciones en un periodo de la vida femenina que es sumamente delicado e importante. Claro. Chío, métodos anticonceptivos, pero en contexto de deportistas. Ya, es decir, mucho viaje, mucho hacer maletas. Esto yo creo que se te puede perder. O podéis perder la maleta, no sé, pues la Vale Toro, que siempre le pasa que pierde la maleta. ¿Cachai? O por ejemplo que lleguéis tan cansada de tu día y tenéis que meter un entreno y que se te olvidó la pastilla. Claro. Entonces, ¿qué nos ofreces? ¿Qué opciones hay? Método anticonceptivo. Lo más esperado. A ver, partamos por una premisa importante.
El método anticonceptivo, la elección, no es un mandato. No es como yo te voy a decir qué método anticonceptivo tienes que utilizar porque sí o sí tienes que usar ese. Ya. El método anticonceptivo necesita ciertas características. Lo primero y lo lógico es que sirva para no evitar un embarazo que no estamos planificando. Entonces, esa es la primera característica importante, que sea un método efectivo. Afortunadamente, los que tenemos en el mercado ahora, si tú los ocupáis bien, son efectivos, con una alta tasa de efectividad. Y la segunda característica es que sea un método cómodo para la persona que lo está usando. Entonces, por ejemplo, yo le puedo contar 1000 maravillas de las pastillas anticonceptivas, pero si se te van a olvidar, Claro. obvio que no van a ser un método cómodo, y que no sea cómodo significa que no va a haber una continuidad en el uso. Claro, Esa continuidad no hay en el adherencia. uso, y esa continuidad en el uso va a hacer que baje la efectividad, que es lo que no queremos. Entonces, obviamente para deportistas y para cualquier mujer que de repente quiera evitar la toma de pastilla, la dosis diaria, hay opciones. Uno como que se centra en pastilla e inyección y como que de ahí no salimos mucho, que es lo único que hay. Pero afortunadamente tenemos más opciones en el mercado, y en este caso yo vengo a mostrarles algo. Vamos, me gusta. A ver, nosotros tenemos que hacer la diferencia de métodos que son de corta duración y de larga duración. Los de corta duración, que son por ejemplo las pastillas, las dosis diarias, te duran el mes, tú tienes que comprar la cajita, etcétera. Y en eso, para evitar las dosis diarias, tenemos por ejemplo el anillo anticonceptivo, ¿Ya? que es uno de los anticonceptivos que menos comúnmente se habla, no se conoce tanto, pero cada vez yo diría que está como ocupándose un poco más. Se los voy a mostrar porque lo traje por aquí. ¿Ya que no estaba lista? Yo no venía preparada. Entonces, el anillo anticonceptivo es así, como del porte de la palma de la mano, es sumamente flexible, y esto se introduce en el canal vaginal, ahí, y queda adherido a las paredes vaginales. Lo bueno de esto es que nosotros en las paredes vaginales no tenemos prácticamente terminaciones nerviosas. Entonces esto queda y uno no lo siente, nada. Ok. Es como andar sin nada, prácticamente. Y a través de la mucosa vaginal se van absorbiendo las hormonas y generan el efecto anticonceptivo, que en este caso es evitar la ovulación, y se espesa también el moco cervical, por lo tanto los espermatozoides no pueden subir. Ok. Crea como una barrera. Y este se usa durante 3 semanas. Y se pone en la zona vaginal durante esas 3 semanas, genera este efecto anticonceptivo, y a la 4ª semana tú, con el dedito, lo sacas, lo eliminas, y tienes una semana de descanso que, para quienes usan pastillas anticonceptivas, lo podemos asimilar como a la semana de las pastillas de descanso. Ya. Entonces un sangrado te va a generar un sangrado por privación hormonal. Como ya no están estas hormonas en tu cuerpo, entonces se desprende la capa endometrial y tienes tu menstruación. Ok. Y después comienza un ciclo nuevo, con un anillo nuevo, 3 semanas más. Anillo nuevo. Sí, anillo nuevo. Esto no es reutilizable. Es reutilizable. Sí. Tenemos que eliminarlo después de las 3 semanas de uso. Súper. Entonces, esa es una de las opciones. ¿Ya? También está la opción del parche transdérmico, que no sé si lo habían escuchado. No. Es un parche que viene en una cajita, vienen 3 parchecitos y se pega en la piel, en distintas partes de la piel, un parchecito por semana. Ya. Entonces también cubre las 3 semanas. Y la 4ª semana, igual que el anillo y que las pastillas, es de descanso y se genera este sangrado por privación hormonal. Ok. Entonces, ahí va a depender de la comodidad de cada mujer, lo que ella quiera, lo que ella quiere lograr con su anticonceptivo, cómo quiere que sea su menstruación, etc. La otra opción, para quienes como no quieren salir de lo tradicional de las pastillas anticonceptivas, están los ciclos extendidos de pastillas anticonceptivas, que yo aquí traje uno también para mostrarle, que son ciclos extendidos que te permiten menstruar aproximadamente cada 3 meses, cada 90 días. Entonces eso para mujeres deportistas a veces igual es una ventaja. Una po. ventaja, Sí, totalmente. porque le das continuidad al entreno. Exacto. Entonces vienen como enumerados los meses, mes 1, mes 2, mes 3, y el tercer mes es el único mes que viene con las pastillitas de placebo, las distintas. Entonces en el tercer mes de uso te va a llegar tu menstruación. O sea, digamos, las pastillas del mes 1 y 2 son hormonas continuas. Hormonas continuas, sí. Perfecto. A ver si lo sacamos. Ahí sí. Ya. Son todas exactamente iguales, Ok. una de otra. Entonces Súper. tú vas a estar por varios días, o sea, 80 y tantos días, tomando pastillas con hormonas que te van a impedir que tengas el sangrado menstrual. Porque finalmente es eso lo que producen las hormonas de las pastillas, que en realidad no son hormonas, son componentes similares a las hormonas naturales de nuestro organismo. Entonces, que tú las consumas de forma permanente evita que tengamos la ovulación y por lo tanto la menstruación. Súper. Perfecto. Y ahora podemos hablar de los métodos que son de larga duración. Ya. Y dentro de eso también hay hartas opciones,
pero una de las más conocidas son los implantes o los dispositivos intrauterinos también. Yo traje aquí un implante para que lo vean, para que conozcan más o menos el tamaño y la flexibilidad. Este es bien flexible y va en el bracito, como en la zona de la... ¿Cómo se llama esta parte? Bíceps. Aquí en esta Sí, subdérmica, ¿cierto? subdérmico. Ya. Esto es subdérmico. Entonces es un procedimiento súper simple que lo hace un profesional lógicamente capacitado, pero va con anestesia, no debería haber mayor problema ni inconveniente. Lo bueno de los métodos que son de larga duración es que son mucho más efectivos que los otros métodos porque dependen principalmente de cómo los ponga el operador. Ah, O claro. sea, Entiendo. me pone a mí la matrona el implante y yo me despreocupo. Y el implante dura 3 años, entonces son 3 años en que no tengo que estar preocupada de mi protección anticonceptiva. 3 años. Sí, po. Tiempo. Esto es... Agüita. Sí. Se nos ahoga. Mira, mientras bebe agua te consulto preguntas que se pueden hacer la gente. Esto en atención pública, Sí. ¿sí? Está disponible. po. Está disponible esto, Está ¿cierto? disponible. Mira, en atención pública nosotros tenemos disponible pastillas e inyecciones. En algunas partes está el anillo anticonceptivo, no en todas. Y dentro de los métodos de larga duración está la T de cobre, que es el único anticonceptivo que no es hormonal. Están los dispositivos intrauterinos que son medicados asociados a una progesterona, que sería, por ejemplo, Mirena, Ya. Certia. Y está también el implante del bracito, que Este es el mismo. Implanón, Ya, que está dura 3 disponible. añitos, está disponible. Terminados los 3 años, se tiene que sacar. Lo puedes, sí, tienes que sí o sí sacarlo porque se vence. Entonces vence la protección anticonceptiva. Ahora igual hay como un periodo de ventana, por así decirlo. O sea, no es como que a los 3 años justo ya no hay más protección anticonceptiva, sino que, no sé, hay 1 o 2 meses así como de gracia, como para pedir la hora y poder cambiarlo. Ah, ya. ¿Ya? Pero no hay que confiarse. No, no hay que confiarse. Siempre hay Ya, que ya. usar método adicional. Ok. En este caso, obviamente, siempre ocupamos la doble protección asociada al método de barrera del condón, porque recordemos que ninguno de estos permiten la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Solamente el preservativo. Ok. Así que ese punto igual es súper importante. Pero hablando del implante, tú puedes hacer un recambio. Entonces, Ya. te sacas el implante que tenías que ya está vencido y de forma inmediata te ponen otro. al tiro el otro. Entonces no hay una ventana de riesgo. Porque eso es lo que uno trata de evitar siempre, porque hayan ventanas de riesgo entre anticonceptivo y anticonceptivo. Ok, clarísimo. Sobre las ETS. Sí, contextualicémoslo acá a la región. Y las mismas conductas de riesgo. Ya medio que lo anduvimos... A ver, infecciones de transmisión sexual, pucha, da para largo. En la región, por lo general, las infecciones de mayor prevalencia tienen relación con la sífilis, la gonorrea y el virus del papiloma humano. Y también el VIH. El VIH, Ya. la verdad es que se ha mantenido en una tasa constante donde hay nuevos casos, lógicamente, pero no ha crecido tanto la exposición. De hecho, igual, por ejemplo, ahora en la región, sobre todo en el hospital regional, están los PrEP y los PEP, ¿Ya? que serían pastillas que te dan de profilaxis para la prevención del VIH en específico. Ok. Solamente ya. el VIH. Entonces, hay algunos que son preexposición, es decir, cuando tú todavía no te expones a la conducta de riesgo, y hay otros que son postexposición, Ok. cuando ya te sometiste a esta conducta de riesgo. Pero en sí, yo diría que, claro, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, a ver, tienen relación con la poca información Ujú. y con la falsa seguridad que uno tiene, como que de que a mí no me va a pasar. Oh, No, eso. Entonces yo por lo mismo, no, ¿para qué? Si a mí, ¿qué me va a pasar esto? Claro. ¿Cachai? Entonces la mayoría de la gente que tiene un positivo, ya sea en cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, tiene mucha relación con eso. Que no hubo protección porque no pensaron que les iba a pasar en ningún momento. Ahora, por ejemplo, hablando del virus del papiloma, Ujú. que es un tema, pero tremendísimo. Otro capítulo. sí. Jefa, anote. Pero hablando como de números y estadísticas, el 80% de la población tiene el virus del papiloma. Ya. Y ese 60% del 80% no tiene idea. Son portadores y no Wow. cachan. O sea, andan Oh. contagiando por el mundo, por así decirlo. Sí, po. Entonces igual es importante y por eso nosotros somos tan insistentes en la prevención del virus del papiloma a través del examen del PAP, a través del test del VPH, porque finalmente son las herramientas que nos van a permitir tener un diagnóstico oportuno, certero y
y sobre todo a tiempo para evitar que tengamos el cáncer cervicuterino, que es como una de las principales consecuencias del contagio del virus del papiloma. Así que finalmente el llamado también es a que nos hagamos cargo de nuestra salud sexual y reproductiva, y en este caso siempre usemos doble protección, condón, ya sea de pene o de vagina, porque también existe el condón de vagina, no sé si lo habían escuchado. Sí, yo lo había escuchado, Sí. pero no lo conozco. No lo trajiste. No lo traje. Oye, pero ¿saben qué? Es parecido al anillo. ¿Ya? Se parece un poco porque el condón de vagina tiene 2 anillos, uno un poco más grande y uno más pequeño. Entonces se introduce de la misma forma que el anillo. Se hace un infinito y se introduce en la zona vaginal, entonces queda uno de los anillos, el más pequeño, en el extremo cercano al cuello uterino. ¿Ya? Ya. Y en el otro extremo, que es la zona vulvar, queda el anillo más grande. Ah, Y ahí ya. se genera esta protección de método de barrera. Ya. Y lo bueno del condón de vagina es que tú lo puedes aplicar antes de la actividad sexual, horas antes incluso. Entonces, si tú sabes que vas a estar expuesta quizás a conductas de riesgo, lo puedes aplicar antes y andar con él puesto. Ah, bueno. No es como el preservativo o el condón de pene, que sí o sí tiene que ponerse con el pene erecto. Claro. Ah, ya. Entonces, el condón de vagina no es necesario. Así que igual es como una ventaja. Oye, Chivo, y ahí picoteando un poquito, la Araucanía en comparación a otra región a nivel nacional. En sí es una de las regiones que tiene más alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Ya. Y yo diría que también tiene relación como con la población, en relación a las consultas, y que tenemos mucha población en zonas rurales. Ah, claro. Entonces, por lo mismo, en zonas rurales muchas veces no tenemos el acceso oportuno, ya sea a los centros de salud o a los profesionales de salud, y por lo mismo hay mayor tasa de contagio, de infecciones. Y de infecciones que están como ya más avanzadas, porque no consultan a tiempo. Gente, chequeese, asista, solicite. Haga todo lo necesario, por Sí. favor. Yo lo que les puedo transmitir es que pequen de alaraco. Si Ay, si sí. sienten cierto. algo, consulten. Porque uno de repente se deja estar y finalmente llegamos cuando ya la cosa está muy avanzada y ya se pueden hacer cosas, pero quizás no tantas como cuando era un contagio inicial. Que otra consulta que te quería hacer. ¿Por qué se nos está pidiendo receta ahora para los anticonceptivos? Sí, cuéntame. O sea, Uy, como tema si no con- fuera complicada la vida, nos complicaron más la existencia. Tema controversial. Sí. A ver, la receta siempre se ha pedido. Siempre el anticonceptivo debería venderse con receta porque es un medicamento. Y Ya. como Ya. todo medicamento, tiene contraindicaciones para algunas mujeres. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago las consejerías de anticonceptivo, si hay una mujer que tiene, no sé, por ejemplo, hipertensión arterial, algún accidente cerebrovascular, cardiovascular, etcétera, hay anticonceptivos que no pueden usar de lleno. Ya. Entonces, pasa mucho que el anticonceptivo se lo autoindican. Es que mi amiga toma ese, entonces Ah. yo voy a tomar ese mismo porque a ella le hizo bien. ¿Cachai? Entonces, en la farmacia antes lo vendían sin receta y pueden ocurrir ciertos riesgos y percances relacionados con el uso, sobre todo de anticonceptivos que son combinados, que tienen el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? Ahora, si bien siento yo que para muchas mujeres es una traba el tema de las recetas, esto nos evidencia la realidad actual a nivel nacional, no solamente regional, de la falta de acceso a lo que es salud sexual y reproductiva, porque todas las mujeres deberíamos tener nuestros controles al día y no estar esperando meses y meses por nuestras horas y no estar pagando unos valores tan altos por tener una atención digna y de calidad con un profesional de salud que te pueda indicar de forma correcta el anticonceptivo que puedas usar. Y lo otro que considero importante, que muchas mujeres tienen este anticonceptivo indicado por un profesional de salud, pero lo ocupan 10 años seguidos. Y durante esos 10 años Se seguidos, descontinuó. lógicamente pueden tener alguna patología asociada. Claro. A lo mejor durante esos 10 años yo desarrollé una hipertensión arterial y es un método anticonceptivo que ya no es compatible con mi salud en estos momentos. Pero yo lo sigo usando porque no he ido a control con mi matrona, con mi gine. Entonces, por eso el tema de las recetas siento yo que es algo delicado, que para algunas mujeres lógicamente es una barrera y una traba, y como les digo, evidencia la falta de atención profesional Como a tiempo, digamos. a tiempo, exacto, a tiempo, pero sí es importante.
O sea, es una medida necesaria. Sí, a Ya. mi parecer es una medida necesaria, que quizás necesita más tiempo para regularse, porque igual lo dijeron como prácticamente de un día para otro. Sí. Sí, ahora, siempre se ha pedido, como te decía, siempre se ha pedido la receta, solo que en algunas farmacias los químicos farmacéuticos Claro. No, no la pues, solicitaban, ¿cachai? Y eso sigue pasando, o sea, hay algunas farmacias donde tampoco la siguen pidiendo. Pero ahora hay mucha compra por internet, y por internet sí o sí te piden la receta. Ahí no hay opción. ¿cachai? Menos en AliExpress. No compre pastillas. No, por favor. Le va a llegar cualquier Y cosa. tampoco compré pastillas por Marketplace y por esas partes. Ya. Porque de repente igual son pastillas que están vencidas, son pastillas de lotes que dieron de baja, qué sé yo. Entonces, siempre ir a comprar tu anticonceptivo con un operador o con un... Farmacia reconocida de cadena. Exacto, sí. Ya. Sí, sí, Bien. sí. Tío, para ir cerrando. Lamentablemente para ir cerrando. Oh, me carga esta parte. Sí, sí. He aprendido mucho. Futuro profesional, planes, proyectos, ¿qué se viene? Wow. A ver, futuro profesional. Yo les cuento, yo durante mucho tiempo trabajé en atención pública. No sé, ¿cuántos años habrán sido? Como 9, 10 años más o menos, desde que egresé. Pero después de mi embarazo, el nacimiento de mi hijo, mis prioridades cambiaron y la verdad es que ahora yo estoy atendiendo de forma particular online. Y lo que me ha gustado mucho de esto es que he podido llegar como a muchas mujeres. O sea, no solamente en el territorio que yo estaba atendiendo, que lógicamente yo estaba muy centrada en la parte comunitaria y todo eso de la atención en el SECOF donde yo estaba trabajando, pero ahora abre otras posibilidades, sobre todo a las partes de educación. Entonces, eso me tiene súper contenta. Como futuro profesional, seguir expandiendo y atendiendo a nivel online, ojalá a lo largo de todo Chile, y llegar a muchos rincones, pero también generar instancias de participación y de educación sexual, que creo yo que es sumamente importante y es algo a lo que yo le pongo foco y énfasis a través de mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram, para que me sigan, es la Vamos. matrona del pueblo. Solo Solo eso. eso. No tiene ningún guión bajo, ningún puntito. La matrona del pueblo. Y ahí van a encontrar muchísimas cosas. O sea, yo me he dedicado a crear harto material desde que inicié con este Instagram, que es material que afortunadamente no va pasando de moda. No caduca, po. No caduca. Sí. Entonces pueden ir viéndolo desde el principio y siempre van a aprender algo nuevo, siempre van a poder reforzar los conocimientos. Así que los invito a seguirme y a que generemos esta comunidad tan linda y que siga creciendo. Bien. Maravilloso. Chico, mira, ahora viene la última parte. ¿Tiene su reloj? Ya. Te vamos a dar un minuto. Oh, Un minuto solamente chévere. para ti. ya. Para que tú digas lo que quieras. Mensaje, alguna moraleja, enseñanza, saludo, agradecimiento. Este es tu minuto. Ya. De lo que sea, whatever. Ya, déjame ver algo aquí, espérame. Ya. Que yo tenía una ayuda de memoria. ¿Qué Le dijiste aplica? antes, le dijiste antes. Alguien le dijo No, antes no, yo que no le venía el dije minuto. antes. No, yo no le dije No, antes. Sí, era nadie. sorpresa. Oye, por mientras busca, existe parches térmicos que van en la zona del vientre bajo. Yo no lo conocía, lo trajo la Chivo ahora y encuentro que esto es una muy buena opción para las mujeres que andamos quizás trabajando, entrenando, lo que sea, que andamos trabajando, entrenando o lo que sea, y que son parches térmicos que se aplican en la piel y listo, dura 12 horas. Y yo le decía a Maldo que igual puede servir para una contractura. Sí, yo me voy a llevar dos. Para el gastro. Sí. Ya, ahí el gastro apretado, hay parche. Ya. En 3, 2, 1. Vamos, chicos. A ver, en este capítulo yo quiero que la gente logre empoderarse de lo que es su salud sexual y reproductiva. Que logremos desmitificar ciertos temas asociados a esto tan importante y que finalmente logremos que este tema que sigue siendo tabú comience a ser cada vez menos tabú y por lo tanto, después de todas estas cosas que hablamos, logremos reaccionar a tiempo ante factores de alarma, ante consultas frecuentes relacionadas ya sea con los anticonceptivos, saber qué está pasando con mi cuerpo. Entonces yo creo que la parte educativa, por lo menos para mí, es sumamente importante y creo que este capítulo que vamos a tener ha sido súper provechoso, tanto para mí como experiencia y quizás tanto para ustedes y la audiencia quienes estén escuchando, así que los invito con mucha alegría a seguirme en mis redes sociales, La Matrona del Pueblo, como les decía, y también a que puedan seguirme
comprando mi libro que se llama La Matrona del Pueblo, Guía de Autoconocimiento Femenino. Bien. Perfecto. Muy bien. Chicos, ¿sabes qué? Es un gusto para mí escucharte Muchas y gracias. conocerte, porque nosotros nos criamos como de potrilla, ¿me entendí? Estábamos en quinto en la universidad. ¿Cuántos teníamos? No sé, 23. 23. Pero éramos muy cabras chicas y Sí. estamos con todo el ímpetu de esto mismo, es que escuchar a las chicas, escucharla en esa misma época cuando tú salís con todas las ganas de resolver los problemas a la gente, de ayudar, de poder acercar la salud. Y es tal cual la última vez que te vi, así que de verdad que sí, agradezco total. mucho que hayas viajado, porque viajó de Lautaro Ujú. para venir a vernos. Sí. De verdad que agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? Que te hayas podido organizar para poder acompañarnos, para que nos hayas educado, nos hayas entregado toda esta estrategia, que para mí siempre los capítulos quedan cortos, pero ha sido un agrado estar contigo, chicos. Así que de verdad que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Yo les agradezco por ir visibilizando estos temas. Yo sé que el podcast quizás está enfocado en la parte deportiva y todo eso, pero hablar de esto en base al deporte, por ejemplo, es algo que a todos nos puede servir. De Exactamente. todas maneras. Así que nada, pues, agradecido, chicos, de esta conversación. Aprendí mucho y creo que sí, todo siempre está relacionado al deporte porque el deporte también tiene mucho de autoconocimiento, de escuchar lo que dice tu cuerpo, de conocerte. Y nada, pues orientado todo siempre a la salud. Sí, básicamente es lo que buscamos. Sí. Así que muy agradecido y con esto ya cerramos un nuevo capítulo de Detrás del dorsal.